programa. Bienvenidos a Radio La Pizarra 2024 con y sin Alfredo Serrano Mancilla, porque entendemos que está de vacaciones, pero la realidad es que en América Latina están pasando cosas, América Latina está en movimiento, hay situaciones que nos preocupan realmente, y Alfredo Serrano Mancilla va a estar en este programa haciendo un especial Ecuador con este gran equipo que nos acompaña, así que quédense porque si bien entendemos que está de vacaciones, que está viajando quizás por algún lugar de la región, también está trabajando, vamos a tener su participación y su presencia para explicar un poco qué está sucediendo en Ecuador, que es tan relevante también, ¿no? Como reflejo de la región, qué pasa con la dolarización, cómo se conforman las bandas criminales. Vamos a estar hablando un poquito de eso, pero voy a presentar a este gran equipo que me acompaña. Hoy sí estamos todos y todas y voy a adelantar la pregunta que les voy a hacer. Fundamentalmente estamos en modo verano, esto es La Pizarra 2024, es la sexta temporada modo verano, así que voy a hacer una pregunta disparadora que tiene que ver con cómo somos en vacaciones, así que también voy alistando, voy a ir anotando, a ver con quién me puedo ir de vacaciones y con quién no, si con Flavia, con Cris, con Gaby. La pregunta es la siguiente, si son como modo productivo, esas personas que se levantan a las 7 de la mañana, van a correr, cocinan, estudian y hacen un montón de cosas, o si son aquellas que se levantan a las 3 de la tarde, van a la playa a dormir todo el día, después piden unas empanadas y no hacen absolutamente nada. Esto es importante saberlo con anticipación porque quizás puede haber descoordinaciones y además yo creo, voy a adelantar algo, que creo que las personas cambian su personalidad en las vacaciones, así que no voy a explayarme sobre eso, pero estoy absolutamente convencida, así que voy a saludar primero a Gabriela Montaño. Bienvenida a esta nueva edición de Radio La Pizarra. ¿Cómo estás, Bahía? ¿Cómo está todo el equipo? Un abrazo gigante. Para mí, empezando este 2024, porque no pude estar en el primero, feliz de que siga la pizarra y que tenga mucha vida hacia adelante. Yo te adelanto que una de las cosas que más disfruto en las vacaciones es cocinar y comer. Amo cocinar y comer en vacaciones. Eh, no como con tanto gusto en ningún otro momento del año como lo hago en las vacaciones. Bien, me puedo ir con Gaby, lo anotamos. Crismar Lujano, bienvenida a Radio La Pizarra. ¿Cómo sos en vacaciones? Me interesa. Bueno, Bahía, cochina envidia que les tenemos los del hemisferio norte, que pues ya nosotros vacaciones y verano no estamos viviendo exactamente. Aquí todo el mundo está bien puesto a trabajar ya desde inicios de enero, pero a ver, en vacaciones lo que generalmente, yo soy una mezcla y depende mucho del destino. Si es una playa así como súper relajado, como que uno se impregna de esa energía de estar lento, ¿no? Todo el día como que ay, casi que arrastrando los pies, vas a la playa, te tiras todo el día allá y listo, y no haces más nada. Pero luego, depende, si estoy en una ciudad, soy todo lo contrario. Entonces, la mezcla va a depender mucho de a dónde me vaya. Bien, del lugar. Leandro Álvarez, bienvenido a la sexta edición de Radio La Pizarra 2024. ¿Cómo andás, amigo y compañero? Hola, hola Bahía, ¿cómo estás? ¿Cómo va toda nuestra querida audiencia? En cuanto a la pregunta, la verdad es que yo fui involucionando, ¿no? Si se quiere, porque cuando de joven pude ser algo así como un mochilero intrépido que hacía trekkings largos, etcétera, y se levantaba temprano. Y la verdad es que últimamente le fui un poco tomando el gusto a levantarme tarde y me volví cada vez más débil y asustadizo, creo, a todos esos grandes desafíos. Así que descubrí ahora una nueva faceta en mí que es el turbodeguero. Anduve ¿Cómo? ahí por el norte y estuve ahí probando bodegas, haciendo cata de vinos, y así que me parece que me estoy convirtiendo de a poco en un sommelier de vinos en turismo. Bueno, qué envidia sana. Sofi Montoya, ¿cómo andás, amiga y compañera? Qué difícil situación la de Ecuador. ¿Cómo sos en modo Hola, verano? hola, hola, hola. Hola, es una pregunta un poco frívola, pero bueno, también hay que descontracturar un poco, ¿no? Sí, sí, nos hace falta. Bueno, en modo vacaciones, una de las primeras cosas que siempre hago es como
cambiar todo el lugar en la casa. Me gusta tener un par de días de vacaciones en casa para darle la vuelta a todo, para botar cosas, para sacar la ropa que ya no uso, papeles que siempre hay, que yo no sé cómo se acumula tanto porque sacas y luego después está todo lleno, pero a mí me encanta hacer eso en vacaciones, quedarme hasta las 3 de la mañana arreglando absolutamente todo, un par de días y luego sí, comparto el gusto con Gaby de comer muchísimo, de buscar también opciones. Cocinar no me gusta, pero sí comer y bueno, buscar por ahí unas buenas opciones de restaurantes. No me gusta viajar muy largo tampoco. También soy de destinos cortos, aunque mi familia vive lejos, entonces bueno, para verlos hubo un tiempo que con todo y jornada laboral me tocaba viajar casi que pasando 15 días. Pero sí, creo que en vacaciones soy muy relajada. Me la tomo suave y sin mucha planificación. Bien, perfecto, está buenísimo. Fla, a mi compañera, ¿cómo sos en vacaciones? Bueno, hay muchísimo match con Crismar y muy poco match con Sofi. Yo no odio tomarme vacaciones para estar en mi casa. O sea, soy esas personas que si se toman vacaciones, sacó algún destino, algún lugar muy hiperactiva. Pero también depende mucho el lugar. Si estoy en la playa, soy un lagarto, me tiro ahí, puedo estar horas y horas y horas tirada en el sol y no me importa lo que pase alrededor, capaz un librito, algo, ahí lagarto. Pero sí, si estoy en una ciudad, soy de las personas que hacen de todo y muy organizada. O sea, si ustedes quieren ir a tal lado, me preguntan a mí porque yo te mando el itinerario día por día de lo que hice desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, caminar, caminar, caminar y voy organizándome por barrios, por ejemplo. En este barrio está todo esto. Entonces, día 1, este barrio. Día 2, este barrio. Así que yo creo que con Crismar, match total, nos recorremos todo México, Cris. Sí, es muy útil irse con Fla de vacaciones. Me parece que puede llegar a estar buenísimo. Fla, ¿qué tenemos para el programa de hoy y dónde nos pueden escribir y escuchar? Bueno, tenemos preparado un montón de cosas para este programón en donde yo lo voy a decir porque lo dijiste la vez pasada y a mí me pareció muy divertido. Alfredo va de invitado a su propio programa. Nos pueden, nos pueden escribir por Twitter que estamos como @lapizarraoc, Instagram y Facebook como Radio La Pizarra o ver estas caritas en twitch.tv/AlfredSerramansi para descubrir un poquito de todo lo que tenemos para ustedes. En el menú del día vamos a hacer, por supuesto, nuestra vuelta al mundo. Después de la vuelta al mundo, ver qué está pasando en la región, la tenemos a Gaby aquí presente, primer programa 2024, especial Bolivia. Tras la inhabilitación de Evo, vamos a tener sus comentarios y poder escuchar un poco lo que Gaby tiene para decir y para explicar al respecto. Y por supuesto, tenemos que hablar sí o sí de Ecuador, tras lo que sucedió esta semana, la violencia que no para de crecer. Nos parece un momento muy importante hacerlo con Sofi, hacerlo con Alfred, hablar nosotros y hablar de este especial Ecuador. Para terminar el menú, partidos ambientalistas de América Latina. ¿Existen? ¿Son ambientalistas? ¿Es un greenwashing? Vamos a hablar un poquito ahí. Y por supuesto la chapa de siempre con Biden, que parece que gustó esto de los políticos más 70, así que Biden entra en el menú del día de la fecha. Muy bien, menú servido. Dale play a Radio La Pizarra. Nuestra particular vuelta al mundo y nos vamos directamente a Guatemala porque mañana tenemos asunción presidencial después de muchos problemas. El uruguayo Arévalo va a asumir la presidencia y la realidad es que existieron muchos conflictos sociales, intentos de golpe de Estado, problemas con la justicia. Lean qué está sucediendo y cómo se vive mañana la asunción de Arévalo. Nacido en Uruguay, como bien vos decís, Bahía, vivió también en otros países como Venezuela. Bernardo Arévalo, podemos decir que es también el hijo del primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo, quien su sucesor, Jacobo Arbenz, sufrió un golpe de Estado orquestado en su momento por Washington allá en la década del 50. Lo cierto es que asediado por una estrategia judicial sin tregua que venimos subrayando emisión tras emisión en la pizarra, también por una estrategia que la tiene a la clase política, la derecha conservadora tradicional en Guatemala como principal protagonista, finalmente
asumirá, si todo sale bien, Bernardo Arévalo el día de mañana la presidencia. También unos días atrás había presentado su gabinete paritario, compuesto de 7 hombres, 7 mujeres, aunque también hay que decir que no cuenta con un gran cupo de pueblos originarios, solamente uno de sus integrantes viene de este actor social muy importante que fue un respaldo decisivo, ¿no? En las calles, sobre todo para lograr que finalmente Bernardo Arévalo tome posesión de la presidencia. Hacemos, si te parece, Bahía, un poquito de historia, ¿no? Bernardo Arévalo llegó a la segunda vuelta contra todo pronóstico, donde se enfrentó a una política tradicional como Sandra Torres, la derrotó por más del 60%. Desde allí la fiscal general Consuelo Porras, en connivencia con el presidente saliente Alejandro Giammattei, y también con toda la clase política tradicional que se abroqueló detrás de la figura de Consuelo Porras. Recordemos también que Sandra Torres, su rival en el balotaje, nunca reconoció su derrota de forma pública. Emprendieron todos estos sectores una persecución judicial que incluyó proscripciones, impedimentos de asumir sus bancas a congresistas del partido Semilla, el partido de Bernardo Arévalo. En resumidas cuentas, desde incluso antes del proceso electoral, lo venimos subrayando, hubo en marcha un golpe de Estado contra contra la voluntad del pueblo guatemalteco, hubo proscripciones de candidaturas, que también veníamos diciendo, candidaturas como la de Telma Cabrera, y el gobierno electo de Arévalo, podemos decir que este tiempo se sostuvo gracias a un factor clave que es la movilización, como bien dije antes, de pueblos originarios y también de un sector juvenil, estudiantil, también muy movilizado por este cambio que encarna Bernardo Arévalo en contra de la clase política tradicional guatemalteca. Bueno, realmente compleja la situación en la cual asume Arévalo. Lean, ¿tenés el dato de quién iría mañana? ¿Qué presidente? ¿Si irá Milei? ¿Sabés quién va? Y Milei está difícil, el que tampoco confirmó su presencia es Andrés Manuel López Obrador, que si bien el presidente de México expresó su apoyo de forma pública a Bernardo Arévalo, también lo hizo en su momento Gustavo Petro, lo cierto es que finalmente no va a asistir. Quienes también se mostraron muy activos en el apoyo a Bernardo Arévalo es nada más y nada menos que el gobierno estadounidense de Joe Biden, también la OEA. El gobierno estadounidense de Joe Biden, hay que decir también que fue muy activo criticando a la fiscal Consuelo Porras. Lo cierto es que detrás de este apoyo que hubo de Estados Unidos también hay una intención del gobierno de Biden de preferir tener ahí en este triángulo de Guatemala, El Salvador, Honduras, un poco de estabilidad, un gobierno socialdemócrata, a tener que seguir negociando con una vilipendiada clase política tradicional, acusada de corrupción, que viene de gobiernos como los de Jimmy Morales, los de Alejandro Giammattei, que gozaron de muy poca popularidad. Por último, si te parece un dato en Sí, torno a los desafíos que le sí. aguardan a Bernardo Arévalo. Guatemala se encuentra entre los países con una tasa de pobreza y desigualdad de las más altas de la región, tanto de América Latina y el Caribe, y tiene un coeficiente Gini muy alarmante de 0,541, y también tenemos un bajo nivel de institucionalidad que venimos remarcando, una clase política muy vilipendiada por la sociedad. No hay confianza en la clase política y hay que ver si por fin Bernardo Arévalo logra restablecer la confianza en el sistema político por parte de los guatemaltecos. Es un desafío que le espera. Bien, efectivamente seguiremos de cerca qué pasa en este país chiquito que igual venimos siguiendo en Radio La Pizarra minuciosamente, así que vamos a estar esperando y viendo qué pasa mañana en la asunción de Arévalo en Guatemala y ahora vamos con un especial Bolivia. En Radio La Pizarra y llegó el momento de hablar de un país el cual queremos mucho en este programa
que es Bolivia y que está pasando una situación bastante excepcional hace un periodo bastante largo que tiene que ver con la interna del MAS, ya hemos hablado de ella, y ahora con una nueva noticia que es la posible inhabilitación de Evo para el cargo de presidente. En este sentido la tenemos a quién mejor que a Gabriela Montaño para que nos explique, Gaby, qué está pasando en Bolivia, fundamentalmente con esta noticia que se dio a conocer los primeros días del año, ¿no? Sí, Bahía, bueno, se va profundizando una tensión interna al interior del MAS que evidentemente cada vez es más profunda, más, digamos, más dolorosa para la militancia del MAS. Como bien decías, hace algunos días atrás, a la primera semana de enero, se emitió desde el Tribunal Constitucional, bueno, primero hay que decir que el Tribunal Constitucional y todo el órgano judicial ha tomado una decisión asombrosa, se prorrogó en su mandato y luego de prorrogarse emite una sentencia constitucional que intenta poner en duda la habilitación de Evo Morales para la candidatura a la presidencia del 2025 por parte del MAS. Me parece súper importante que escuchemos un audio que tenemos de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que lo tenemos por ahí. Fer, si nos ayudas. Faltando 3 horas para que termine el último día hábil de su gestión, el Tribunal Constitucional de Bolivia emitió una sentencia que, más que promover en justicia, se convirtió en un globo de ensayo comunicacional y político. Los titulares de los medios de comunicación dijeron: Evo Morales se encuentra inhabilitado para participar en los comicios electorales. La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida por una sala compuesta por 2 magistrados de 9, tenía como responsabilidad ratificar o modificar las determinaciones de un juez de garantías que revisó una acción de amparo en torno a la libertad de expresión prevista en el reglamento de preselección de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Como pueden escuchar, no tenía relación absoluta con la posibilidad o no de que una persona pueda presentarse a los comicios. Pero claramente los magistrados no revisaron aquello. En nombre de la autonomía procesal fueron más allá de lo solicitado por los accionantes y establecieron criterios sobre qué es o no una reelección y no se pueden restringir los derechos políticos. Dijeron que la reelección continua o discontinua rompía el orden democrático. ¿Pero acaso existe la reelección discontinua? Para efectos de la opinión consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que cita este par de magistrados, la reelección solo se puede concebir como tal cuando una persona que se encuentra en el ejercicio del cargo o del mandato se postula nuevamente al mismo espacio de representación. De ahí que los magistrados borran las definiciones, hacen dibujo libre, exceden sus competencias, emiten una sentencia a gusto y paciencia de quienes utilizan la justicia para dirimir la interna política del país. Este es un solo capítulo más del lawfare, en América Latina y en Bolivia, pero en el caso boliviano, que privilegia la vía constitucional con un mismo objetivo: allanar el camino a opciones de derecha. Bien, Gaby, se me ocurren 2 preguntas. La primera es en términos de la reelección discontinua, que tiene que ver con una reelección donde tiene un periodo de otra gestión de gobierno en el medio, y si eso existe, si la reelección es 2 periodos o más seguidos, digamos, la reelección discontinua es una figura nueva y bastante polémica. Y la segunda es, ¿qué rol están jugando los medios de comunicación? Si esto es un hecho concreto o si es una posibilidad que todavía no está definida. Bueno, empiezo por la última, Bahía, porque es necesario dejarlo absolutamente claro. La sentencia del Tribunal Constitucional no es definitiva para el tema de la habilitación de Evo Morales a las elecciones del 2025 como candidato. Eso hay que decirlo claramente. Y los titulares, no solo de medios bolivianos nacionales, son totalmente contrarios a lo que acabo de decir. Todos los medios titularon: Evo está inhabilitado para ser candidato el 2025. Eso es falso. ¿Por qué?
porque esa sentencia constitucional no podía hablar de la habilitación o no de un candidato, y su parte resolutiva, por lo tanto, no hace referencia a la habilitación o no de un candidato, sea quien sea, ni Evo Morales ni nadie. Por lo tanto, está todavía pendiente y en discusión. Bien decía Adriana Salvatierra, parece ser un globo de ensayo para ver cuál es la reacción de la población, de las organizaciones sociales, a la interna del MAS en términos de la militancia, etcétera, etcétera. En una situación absolutamente sui generis, o sea, un tribunal constitucional que decide ampliarse su mandato indefinidamente después de haberle bloqueado a la Asamblea Legislativa Plurinacional la posibilidad de hacer la preselección de candidatos para que haya unas elecciones por voto popular. Somos el único país de la región que tiene un mandato constitucional que dice que tanto el Tribunal Constitucional como el órgano judicial se elige, las máximas autoridades de estas dos instancias se eligen por voto popular. Eso no se ha cumplido, no se sabe cuándo se llevarán adelante las elecciones judiciales, pero lo que sí debe estar claro es que no es cierto que Evo Morales esté inhabilitado para ser candidato del 2025. Y respondo a tu primera pregunta, Bahía, si me das 30 segundos más. Sí, no, lo que te quería agregar es que no solo en Bolivia, los medios del mundo y de América Latina titularon de esa forma. De hecho, que ya se va generando un sentido, que digamos no es la realidad, pero se va conformando una narrativa falsa, digamos, un relato falso en relación con esto. Y sí, después me interesa esto de el periodo discontinuo, porque es una figura nueva y la verdad que es polémica porque no sé si se puede reelegir con un periodo en el medio de otra gestión. Bueno, el caso de Lula es exactamente de lo que estamos hablando. El presidente Lula da Silva, luego de pasados mandatos en los que él no estaba ejerciendo la presidencia, puede ser reelecto en el Brasil. Pongo este ejemplo porque me parece absolutamente gráfico. Y claro, hay sectores de la derecha boliviana, pero de la derecha continental y mundial, que intenta hacer una lectura súper forzada de el resultado de la opinión consultiva de la CIDH, diciendo que la reelección no es un derecho humano y que la reelección no se puede hacer ni de manera continua por más de 2 periodos, ni de manera discontinua, al estilo México un poco, ¿no? Eso no dice la Constitución boliviana tampoco. La Constitución boliviana habla de que solamente puedas ver una reelección de manera continua por una sola vez, pero no habla de periodos discontinuos. No hay esa prohibición en la Constitución Política del Estado. Y ahí, Bahía, a mí me preocupa mucho algo y lo vengo diciendo desde el año pasado. Yo veo aquí otros peligros políticos. Como decía Adriana al cierre de su intervención que escuchamos hace unos minutos, el peligro político mayor es que la derecha en Bolivia el 2025 tome el poder. ¿A través de qué? A través de la posibilidad, además, de que el MAS pueda perder su personería jurídica. Ojo, estamos ante esa posibilidad tampoco. No solamente el objetivo político puede ser la inhabilitación de Evo, sino proscribir a todo el partido. Y esto sería todavía más grave porque no habría un camino para que los sectores populares, una herramienta para que los sectores populares puedan acceder a las elecciones el 2025. Tengo una pregunta, Gaby, en relación con esto y en relación con la conformación y estructura de la derecha en Bolivia, porque estamos viendo nuevos procesos de derechas latinoamericanas bastante parecidos, pero con algunas particularidades, y si se está conformando en Bolivia un núcleo duro un poco más compacto de la derecha que la veíamos bastante desarticulada en Bolivia. Todavía no, Bahía, no hay una articulación de la derecha y de la oposición en Bolivia.
pero yo no lo descarto. Todavía falta poco menos de 2 años para las elecciones, un tiempo suficiente para que esto pueda suceder. La derecha en Bolivia está desarticulada, pero además está en conflictos internos tan graves o más que los que tiene el MAS. Estas semanas también se han dado tensiones muy fuertes en Santa Cruz, que es un poco la playa de la oposición. Desde Santa Cruz se gestó el golpe de Estado del 2019 y se da esa tensión entre los grupos de poder en Santa Cruz y te muestra una desarticulación. Pero eso no es eterno, la política no es estática, la política es permanente movimiento. Entonces, no podemos confiarnos en que la derecha no logre un bloque unitario o que no tenga la capacidad de generar propuestas hacia el 2025. Bien, para terminar, Gaby, ¿qué perspectivas a mediano plazo en relación con la posible, no vamos a hablar más de inhabilitación porque eso es falso, la posible o que esté en discusión la habilitación de Evo Morales para la presidencia? ¿Qué estás viendo? Y desafíos, conclusiones. Bueno, en primer lugar hay que decir que hacia adelante el 2024 va a ser un año muy complejo en términos electorales, porque el 2024 se tendría que llevar adelante el censo de población y vivienda, lo cual podría dar un nuevo panorama de distribución de escaños parlamentarios por regiones, lo cual siempre es conflictivo. El 2024 tendrían que ser las primarias en los partidos políticos que, aclaremos, por ley hoy en Bolivia las primarias son cerradas. Solo los militantes de los partidos políticos y las militantes pueden votar para dentro de cada uno de sus partidos. No son primarias abiertas como son en Argentina, por ejemplo. Y este año también debería llevarse a cabo las elecciones judiciales. Entonces, hay quienes, por ejemplo, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, salió a denunciar en estos días que se estaría intentando postergar las elecciones judiciales hasta el 2026, imagínate, después de las elecciones generales. Habrá que ver cómo se desarrolla todo esto. Va a ser un año muy complejo y hay que estar atentos y atentas. Efectivamente, qué año para América Latina, sobre todo también para Bolivia, un país que nos preocupa, que queremos, que seguimos muy detenidamente por Gaby, por Alfredo. Así que evidentemente tenemos un año muy complejo con disputas en América Latina y las vamos a seguir en Radio La Pizarra. Bueno, y ahora vamos a ir a algunos países más que nos quedan. Lean, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos en relación con Ucrania? ¿Qué sucedieron en las últimas horas, en los últimos días? Podemos decir que Estados Unidos, podríamos afirmar que Estados Unidos le soltó la mano a Ucrania finalmente en esta guerra con Rusia. Lo cierto es Inesperado, que ¿no? inesperado, ¿no? La verdad, habría que preguntarle también a Juan Guaidó y a la oposición venezolana que ellos vivieron algo parecido quizás, ¿no? Estados Unidos afirma finalmente que detuvo por completo el envío de ayuda militar a Ucrania. La razón es una falta de acuerdo en el Congreso. ¿Por qué? Porque los demócratas controlan el Senado, los republicanos la Cámara Alta y se daría ahí una situación de empate hegemónico que inmovilizaría el envío de ayuda militar. Lo cierto es que hace un par de días, hacia fines de diciembre, por ahí Estados Unidos había enviado el último paquete de ayuda militar y ya desde ese momento los ucranianos se estaban atajando diciendo que ellos ya contaban con la capacidad técnica, tecnológica para fabricar su propio armamento. Lo que está detrás, en realidad, de todo esto, desde mi perspectiva, es que Estados Unidos está centrando sus esfuerzos en la cuestión de Yemen, ¿no? Está bombardeando Estados Unidos a Yemen junto a Gran Bretaña. Recordemos que los rebeldes hutíes en Yemen son aliados de Hamas, por lo cual
Estados Unidos de alguna forma abandona un poquito el foco que tenía en Ucrania, lo deja a Zelensky a la vera del camino y se centra en el conflicto en Yemen. Así que podemos decir que Estados Unidos abandonó la guerra de Ucrania con Rusia y veremos cuál será el desenlace a nivel militar y geopolítico. Importante movimiento de Estados Unidos y ahora nos vamos rápidamente con Crismar, que ha vivido en África muchos años, porque Sudáfrica tuvo una decisión muy importante que es acusar a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de La Haya, ¿no, Cris? Sí, Bahía, un movimiento histórico, porque bueno, la Sudáfrica de Nelson Mandela efectivamente ha llevado a Israel a La Haya, a la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más superior en la ONU, y les ha acusado con cargos específicos de violaciones sin vergüenza, sin sentido, ¿no? A la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito del Genocidio de 1948, una iniciativa que, bueno, ha cosechado apoyos importantes en el sur global. Algo que es muy relevante decir porque en esta oportunidad, por primera vez, Israel debe rendir cuentas por sus bárbaros crímenes, ¿no? Ante los ojos del mundo, y ha sido el sur global el que lo ha hecho, no el llamado mundo civil libre. Y entonces países como en América Latina, como Brasil y Colombia, también Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Cuba han apoyado esta iniciativa de frente con comunicados oficiales de parte de sus gobiernos. Así que bueno, ha habido audiencia en la que se condena sin paliativos el asalto de Hamas, ¿no? En esta petición, pero dicen que ni siquiera los actos cometidos por el movimiento islamista el pasado 7 de octubre pues justificaba el alcance de la campaña israelí en la franja de Gaza. Han habido una serie de argumentos. La cuestión es que, bueno, o el objetivo más bien, ¿no? Dado que pues se puede tomar años para que el tribunal se pronuncie sobre un caso sobre este tipo, porque el genocidio es uno de los crímenes internacionales más difíciles de probar. Es que pues, se garanticen medidas provisionales que decreten legalmente, por encima de todo, que Israel cese sus operaciones militares en Gaza y permita que el pueblo palestino pues, reciba ayuda humanitaria. Sería una solución de emergencia, digamos, porque según los expertos sudafricanos es el primer genocidio de la historia que además, ¿no? Pues donde sus víctimas graban su propia destrucción en directo, en un intento desesperado y en vano hasta ahora de que el mundo haga algo. Así que la cuestión es que si en un futuro, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia determinara que Israel efectivamente ha cometido genocidio en Palestina, en Gaza, podría usarse también como prueba en cualquier proceso penal individual, porque recordemos que la Corte Internacional de Justicia juzga a estados y no a individuos como tal. Y también pesarían sanciones a las naciones que han armado a Israel, porque pues sin esas armas no se podría llevar a cabo un genocidio. Así Y que tengo bueno, una es pregunta, una cuestión importante. Cris, así como Brasil y Colombia se manifestaron a favor, ¿existieron otros países que tuvieron otras posiciones, por ejemplo? Bueno, claro, está por supuesto que Estados Unidos. Además, se ha defendido Israel este viernes y ha dicho que el caso presentado por Sudáfrica está manipulado. E incluso Netanyahu ha dicho que si se ha cometido genocidio de forma descarada, dijo que si se ha cometido genocidio ha sido en contra del pueblo israelí. Y además le llamaron el brazo judicial de Hamas a Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, alegando que, bueno, Hamas está pidiendo la destrucción del Estado israelí y por tanto lo que se presenta frente a la Haya no tiene espacio. Estados Unidos y los aliados, obviamente Reino Unido y algunos otros países, de forma oficial no lo han hecho, pero están a favor, digamos, del lado israelí en esta cuestión.
Bueno, muy compleja la situación, así que también seguimos pasito a pasito lo que esté sucediendo, no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Y ahora vamos a ir con un especial Ecuador que se suma a Alfredo Serrano Mancilla a su propio programa para analizar esta situación tan compleja. Pero antes, Fla, quiero que me digas por dónde nos pueden escribir y por dónde nos pueden escuchar. Bueno, estamos hasta en la sopa, como diría Cris, como diría Alfred. Estamos en Twitter como @lapizarraoc, que ahí están los bots de Bahía, muy contentos de que Bahía vuelva a conducir el programa, porque cada vez que aparece Bahía, los bots están desenfrenados, así que Twitter @lapizarraoc, hagamos hashtag Bahía Conducción, a ver si los bots se ponen a trabajar como corresponde, hashtag Bahía Conducción para ver, arróbenlo Alfredo, veamos qué hacemos. Y en Instagram y Facebook estamos como Radio La Pizarra. Si quieren ver estas caritas, estos rostros, la cara de Bahía cuando digo Bahía Conducción, estamos en twitch.tv/AlfredSerramansi. Y si por algún motivo no pudieron escuchar el programa en vivo o saben que hay un amigo que tiene que escuchar La Pizarra o un enemigo que tiene que escuchar La Pizarra, nos pueden también ver en YouTube porque siempre dejamos los programas cargados. Si te perdiste algún programa, youtube.com/Radio La Pizarra y ahí tenés recortes de entrevistas, programas completos, todo está en nuestro YouTube, en SoundCloud, en iTunes, en Spotify, en todos lados, vaya, básicamente. Estamos hasta en la sopa, como dice Crismar Lujano, y ahora sí, yo creo que es el momento de que aparezca Alfredo Serrano Mancilla en el próximo bloque, así que no se pierdan de Radio La Pizarra. Bueno, seguimos. Yo ya estoy contenta porque acabo de ver a un compañero nuevo, el conductor de este programa, porque la realidad en América Latina no se toma vacaciones y están sucediendo cosas muy, muy graves que queremos conversar con él. La situación en Ecuador, qué está sucediendo, cuáles son los pormenores, y también con Sofía Montoya, que está desde allá. Así que bienvenido, Alfredo Serrano Mancilla, Radio La Pizarra. Este es un lujo nuevamente tenerte con nosotros. Hola, hola, hola. No, no, no. Estoy como más nervioso cuando entro como de invitado, vaya. O sea, me impresiona la conductora y estoy así Para mal, ¿no? Me como... impresionado para mal. No, para bien, para bien, para bien. He recibido una cantidad de buenísimos comentarios, de verdad, de toda la gente que nos escucha en la pizarra y bueno, quería decírtelo al aire y agradecer como siempre a la gente que están con nosotros y con nosotras acompañándonos cada semana en Radio 10 Al- y en Radio Pichincha. Bien, Alfredo, igual no vas a zafar. O sea, vas a quedarte acá, sea como sea, te vamos a tener desde la última semana de enero o febrero ya como conductor oficial de Radio La Pizarra. Te vamos a obligar y no tenés opciones. Vamos a volver sí o sí, luego veremos quién... No, vamos a volver sí o sí, será a finales de enero, pero lo que sí es cierto, Bahía, y le mando un abrazo muy fuerte ahora a Sofía, que quiero escucharla, a Gaby, a Fla, a Lean, a Cris y a nuestro Abraham, que aunque no está con nosotros y con nosotras. Es imposible no poder desconectar de la pizarra cuando pasan tantas cosas, como es imposible. Es imposible que cada semana tenemos un asunto y lo peor es que nos estamos acostumbrando a tener que tratar asuntos que no nos gustan. Esto ya es feo. Esto es para recapacitar un poco en términos de la democracia latinoamericana, de la política, de hacia dónde algunos y algunas nos están intentando llevar. Porque si bien la semana pasada hablábamos de esa atrocidad que es ir a comprar algo en Argentina, lo más básico, estamos hablando, no ir a comprar un yate que no sé quién lo comprará, ir a comprar leche, ir a comprar pan, ir a comprar pollo, y es una gran dificultad. Esta semana no nos amanecimos con una suerte de imagen que está en el marco de la espectacularización de la política y que si bien alguien se asoma, observa algo que podría ser más de una novela en Netflix o en cualquier otra plataforma, y con este todo verdadera performance, insisto, de algo que ya llevamos tiempo, que es esta espectacularización de la política, pero intentamos siempre en la pizarra que un hecho coyuntural no nos impida ver lo que está pasando. Y no quisiera surfear
si entraron 7 encapuchados o 15, si tenían 23 o 24 años, cómo se llamaban. No quiero entrar en eso. Lo que sí me preocupa es que lo que viene pasando en el Ecuador es un episodio que se repite constantemente y que denota que no tiene manera los nuevos gobernantes desde hace ya varios años de gobernar. O sea, hay en este momento en el Ecuador un gran desgobierno, hay un problema múltiple institucional donde ahora profundizaremos y quiero escuchar mucho a Sofía, a Gaby al respecto, pero estamos desde hace años donde el poder judicial no funciona, donde el poder del Estado no funciona porque se fue o retirando y cuando se quedaba, se quedó haciendo muy mal las cosas. Porque son las dos cosas. No solo es una ausencia en gran medida del Estado, sino que cuando se queda no sabe cómo usar las herramientas del Estado. Hay una gran incapacidad. Fíjense que quiero, en este caso ecuatoriano, también poner encima de la mesa no solo una cuestión de voluntades, sino de incapacidades. Y creo que es importante que asociemos cada vez más a la derecha, al neoliberalismo, con la incapacidad de gobernar. Insisto, inclusive hasta si me pusiera de manera muy empático y creyera que hay gobernantes neoliberales de ultraderecha que están convencidos de su doctrina, pero que no son mala gente, hasta inclusive aceptando eso, que me cuesta en algunos casos viendo lo que veo, lo que más me llama la atención es la incapacidad, la ignorancia, el desconocimiento, la ineficiencia, la ineficacia. Y esto es una constante. Es una constante y en el Ecuador hoy en día lo que ocurre es un conjunto de incapacidades, un conjunto de acuerdos con ciertos poderes, poderes del narcotráfico, poderes, porque esto que está ocurriendo es como yo se lo decía a mi papá y a mi mamá siempre, si comes dulces, 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 diabetes. O sea, dulce, 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 diabetes. O sea, hacer mal, 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 mal las cosas, estamos en esta situación. Y yo dejo encima de la mesa algunas ideas que me vienen a modo casi de titulares. Lo que más me preocupa de todo esto es la militarización de la democracia. Esa es la centralidad que más me ocupa y preocupa. Igual que hemos hablado muchas veces de la judicialización de la política, aquí hay que hablar de la militarización de la democracia y ya tenemos un país que va por delante, se llama El Salvador, que de hecho está a la vuelta de las esquinas de las elecciones. ¿Por qué digo esto? Es porque ahora estamos en una batalla de las Fuerzas Armadas contra los narcos, si lo quieren simplificar. Pero pase lo que pase, ganen los unos o los otros, estamos en un momento donde si gana el Estado con las Fuerzas Armadas peleando contra los narcos, esto significa que la democracia ecuatoriana se queda exclusivamente bajo el monopolio de mando de las Fuerzas Armadas. Se pretende una relegitimización social de las Fuerzas Armadas hacia adelante en el caso de que gane esta batalla. A mí este cerco a la democracia en el Ecuador me resulta extremadamente preocupante. No estoy diciendo que haya sido preparado para que lleguemos a esto, que quizás se podría llegar a pensar, pero inclusive pensando bien, pensando que esto sucede porque las bandas entran, penetran, y le añado algo para reflexionar, que esta semana lo hablamos con Nicolás Oliva de CELAC, algo que me resulta sumamente interesante. Fíjate qué casualidad que son dos países de un tamaño más chico, Ecuador y El Salvador, y dos países dolarizados. Lo que quiero decir es que empieza a haber una correlación entre el lavado de activos para el narcotráfico y la necesidad de tener una moneda local dólar. Esto no es un tema baladí, que hay que empezar a estudiar también, y que digo que no es la única razón. No digo con esto que aquel que tenga la moneda dólar es deseado y conseguido. No, en absoluto. Lo que estoy planteando es, y luego sí podríamos llegar a decir y a plantear que, claro, cuánto de esto es por un acuerdo, mal acuerdo, de los gobiernos de Lenin y Lasso con ciertas bandas y con el narcotráfico. ¿Cuánto de esto que estamos viviendo es de esto? Y luego lo que siempre planteamos, la dificultad de gobernar. Noboa pensaba que era hacer una campaña en un debate teniendo ideas de un asesor. No, esto es mucho más complicado. Me llama poderosamente la atención la salida bastante improvisada de incremento del IVA como propuesta para recaudar plata en base, es decir, le estamos pidiendo a los que no tienen que paguen para financiar la lucha contra el narcotráfico. Esa es la lógica, o sea, achicamos el Estado en todo, pero le pedimos a la gente que pague para que lo único que quede del Estado, en las Fuerzas Armadas, sea a través de un incremento del IVA, que es el impuesto más regresivo.
en una situación de crisis económicas desde hace tiempo. Muchas dudas, preguntas que la verdad que también me gustaría que con la compañía de Sofía Montoya, ¿cómo lo ves tú desde allá? Y desde acá te mandamos un abrazo a toda la gente que queremos en el Ecuador porque, te lo dije en privado, mucha fuerza, mucha energía, no deben ser momentos fáciles. Alfredo, qué gusto saludarte también. Y bueno, yo les decía, la verdad es que durante estos días he tenido una sensación de mucha ansiedad y creo que es la realidad de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. También he llorado mucho porque cuando tú te enteras que están personas encapuchadas en un medio de comunicación y prendes, haces clic en ese link y empiezas a escuchar detonaciones, pues claro, te pones en ese lugar también como periodista, aunque luego vengan un montón de dudas sobre cómo rápidamente nos vendieron la idea de que era buena idea de que los militares estén en todos los espacios, estén en las calles y que además teníamos que pagar esta guerra con esta subida del IVA. Aunque tengas muchísimas dudas sobre todo lo que está pasando, la sensación es de ansiedad, la sensación es de dolor, de incertidumbre, de en algún momento decir a dónde corro, ¿no? Es un conflicto interno armado, así lo han denominado. Este es el nombre del lío en el que nos han metido. Y hoy en Ecuador todos los poderes criminales, los poderes del gobierno, políticos, están lanzando juegos pirotécnicos. Y lo hemos visto en estas detonaciones que han hecho las bandas criminales, estas demostraciones de poder que le han costado la vida a 11 personas, estas balas perdidas que le han costado la vida a artistas, a personas que estaban pues buscando a sus seres queridos, etcétera, atentados a policías. Y el gobierno, bueno, ha respondido sacando las Fuerzas Armadas a las calles y además haciendo todo lo que decía que no podía hacer y para lo cual necesitaba una consulta popular, ¿no? Esto también es un punto importante porque nos habían dicho de que tanto Lazo como el mismo Noboa nos decían que no podían atacar al crimen organizado porque no había los instrumentos legales, que no había normativa y que por eso teníamos que ir a gastar 60 millones de dólares en una consulta popular, ¿no? Y eso nos están demostrando que todo lo que decían que no había cómo hacer, pues sí, sí lo hay. Tienen ahí los mecanismos, aunque haya dudas, inquietudes, contraargumentos de parte de juristas, de organizaciones de derechos humanos, lo están haciendo. O sea, no es que no había cómo enfrentar al crimen organizado en el país. Sin embargo, hay secuestrados 170 guías penitenciarios y personal administrativo de quienes no hay que olvidarnos tampoco, porque nos dicen ya está controlado y la verdad es que no está nada controlado porque las cárceles están en manos de las bandas en las que han estado siempre O el sea, Sofía, control, ¿no? para meter a alguien en la cárcel hay que pedirle permiso a las bandas del narcotráfico. O sea, estamos en ese nivel, ¿no? De autoridad del poder del narco metido, como bien dice el caso Metástasis, absolutamente en todas las instituciones, desde el poder judicial, el poder militar y el poder ¿no? En los centros penitenciarios, en todas partes. Mira, yo creo que están queriendo salvarles a las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, la policía contaminada, todos, y bueno, están como que poniendo como que solamente los militares todavía no están contaminados, ¿no? Lo cual, pues evidentemente habría que dudarlo si es que están en todas las infraestructuras, porque además las Fuerzas Armadas controlan, están pendientes de aduanas y demás, que son como que las estructuras a través de las cuales se mueve la droga y también se permite que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, sí, las cárceles, la llave de las celdas no las tiene el Estado, las tienen los privados de la libertad, eso es cierto. O sea, están encerrados 170 guías penitenciarios y personal administrativo y de ellos no hemos tenido muchas noticias. Creo que rescataron a 8 a lo sumo, permitieron que salgan dos personas que también cocinaban en los centros penitenciarios. Esa es la realidad, lo que está pasando en nuestro país. ¿Y qué es lo que quieren? Pues ese quizá es también la pregunta, ¿no? Han dicho que quieren evitar traslados. Esto es lo que nosotros vemos en los medios de comunicación, pero todo lo otro, todo lo que está detrás, pues Sofi, todavía sí. no lo tenemos claro.
Claro, hay muchas incertidumbres, muchas preguntas y realmente estamos muy preocupados por lo que está sucediendo en Ecuador, pero sobre todo en diferentes países de América Latina, porque estamos viendo esta situación como un posible espejo para la región en función de situaciones. Hablaba Alfredo de la dolarización, también le pregunto a Gaby, después también a Alfredo, cómo repercute y impacta también esta situación de Ecuador en el resto de la región, ¿no? Bueno, Bahía, a ver, yo creo que también hay mensajes en los medios de comunicación que intentan echarle la culpa a quien no la tiene, intentan volcar la mirada, decir que son los gobiernos progresistas de izquierda los responsables de lo que ha pasado en Ecuador, cuando los datos te demuestran exactamente lo contrario. O sea, la responsabilidad de lo que está pasando en Ecuador tiene que ver con una reducción absoluta, o sea, el Estado se ha retirado en términos de la seguridad. Les invito a que den una miradita a unas tablas, cuadros y presentación de datos por parte de CELAC. Voy a solamente decirles algunos de ellos. Mientras el crimen organizado ha crecido en todos los ámbitos, pues resulta que la inversión del Estado, la presencia del Estado en el combate al crimen se ha reducido en todos los ámbitos. Por ejemplo, la capacidad del Estado para investigar, detectar y hacer cumplir las normas contra el crimen se ha reducido en un 33%. O sea, allá donde el Estado se retira, pues bueno, hay más espacio. Yo creo que hay que ponerle nombre y apellido. El señor Lazo y el señor Lenín Moreno pactaron con las mafias y le entregaron el Estado a las mafias. Y entonces, claro, cuando sucede esto, no puedes esperar un resultado diferente. Bien, Alfredo, sobre los indicadores y sobre todo sobre las políticas que se implementaron, porque esta situación es consecuencia de acción o de inacción, ¿no? Sí, además hay una correlación que yo creo que siempre cuesta explicar y que creo que además tiene dificultad porque no se resuelve en el corto plazo y por eso siempre hay como ahora mismo la sociedad ecuatoriana, creo que es difícil que le expliquemos que todo esto viene como consecuencia también de una crisis económica alargada. Yo me imagino, cuando yo miré las imágenes, además del dolor, el llanto compartido con Sofía, con muchos amigos, amigas, con gente que uno no conoce y que debe estar sufriendo en el día a día, me preguntaba cómo estos jóvenes encapuchados llegan hasta donde llegan, por qué hacen lo que están haciendo, ¿no? Y dejan de ser uno o dos y empiezan a ser muchos porque forman parte esta estructura de las mafias, ¿no? Del narcotráfico y de las mafias, y suelen ser jóvenes en un porcentaje altísimo que proceden de los lugares más pobres, empobrecidos económicamente y con grandes exclusiones sociales. Claro, cuando tú le explicas a esto a la ciudadana que está o al ciudadano que está en el barrio padeciendo con nerviosismo, ansiedad, como decía Sofía, evidentemente la solución ahora, esta no es una solución de un switch on, switch off que se resuelve por la vía de la educación, por la vía de mejora de las condiciones económicas, porque sabemos que es más complejo, pero no hay que dejar de decirlo y de diagnosticarlo, que cuando tú dejas de incluir a la sociedad busca mecanismos de inclusión como fuere. Y el mecanismo de inclusión de la sociedad es esta vía. Yo vengo de un pueblito donde nací, donde precisamente en un momento muy grande, un porcentaje altísimo de la población, importante, significativo, se dedicó al contrabando y al final acabó incluso en estructuras de narcotraficantes, en barrios de pescadores. ¿Por qué? En el momento que la cosa se puso muy jodida económicamente y socialmente. Y el tránsito eran gente normales y corrientes con las que te encontrabas comprando el pan o comprando, en mi caso, las chucherías porque iba a comprar como un niño. Y incluso eran compañeros de la escuela. O sea, sí, son gente de carne y hueso los que están en el otro lado en ese momento determinado, pero la exclusión lleva a estos lugares de jodidísimo. Lo digo porque si bien es cierto que ahora la exigencia es resolverlo de manera inminente y mostrarle con toda la autoridad de la fuerza que no se puede a los narcotraficantes, en paralelo, complementariamente, si no se empiezan a establecer los cimientos y el andamiaje social
y económico, volvemos a tener un mismo problema en 2 años. O sea, lo que quiero decir es que no se resuelve jamás con tiros un problema de este tipo. Se resuelve mañana, y ojalá se resuelva mañana, insistimos, por la vía de la fuerza, porque es cierto que hay ahora mismo una amenaza interna de magnitudes militares en el Ecuador. Esto no lo podemos de llegar a desconocer. Y quiero añadir algo, incluso cuestionado por alguna gente, la alta responsabilidad de un líder como Rafael Correa, perseguido judicialmente por estos mismos poderes judiciales y demás, que lo primero que le dijo al presidente Noboa es máximo respaldo en todo tipo de acción contra el narcotráfico. Es decir, lo cual no significa que vaya a votar todas las leyes que quiera aprovechar el señor Noboa para poner el IVA al 15%, venderse al FBI o volver a endeudarse con el FMI. Ojo, no. Lo que sí le dijo es un apoyo irrestricto en todo lo que tiene que ver con fuerzas públicas para afrontar esto. No todo líder o lideresa opositor, insisto, es tan generoso y responsable y separado, responsable, para que nadie me malinterprete, generoso y separado, responsable, para acompañar a las políticas de Noboa en materia de seguridad. Yo decía, Sofía, algo que es porque, cuidado, América Latina se había jactado y presumido, después de haber superado muchos procesos en Colombia, o haber logrado que fuera lo más marginal posible, eh, había presumido de un continente en paz, un continente en paz. Era una de las banderas de América Latina en el mundo. Y además yo lo he visto en muchos foros internacionales. Cuidado que esto sea un principio, como decías, Bahía, como preguntabas, más preocupante, y que lo que ahora estamos viendo en Ecuador, en la cima, estemos quizá invisibilizando en otros niveles de lo que pueda estar ocurriendo en muchos países que nosotros queremos y amamos. Hablamos de la Argentina, hablo de Bolivia, hablo del Paraguay, hablo del Uruguay, hablo de México. Evidentemente es otro de los países que está en la cima. O sea, cuidado con este tipo de cuestiones. No tienen respuestas rápidas. Dejen, por favor, de hacer, no sé, juegos malabares con temas tan delicados porque tiene múltiples aristas y es muy jodido. Y eso sí, lo que decía Gaby, lo suscribo. El neoliberalismo, las fuerzas de derecha, esos que abogan a las fuerzas del cielo, no tienen capacidad ni para gobernar ni para ser eficaz también en materia de seguridad. Cuidado que esto está pasando en un gobierno de derecha, prolongadamente. No está pasando en un gobierno de Evo Morales, de Cristina Fernández de Kirchner, de Rafael Correa, no. Está pasando en un gobierno nítidamente de derecha desde hace tiempo. Yo Bien, quería decir algo más, sí, solamente para Sofi, cerrar. Bueno, dale. dos cosas. Primero, bueno, estamos nosotros hablando de un contexto de guerra. Eso es lo que se ha dicho desde el gobierno y hay que pensar, ¿se puede ganar esa guerra? ¿Se espera que el enemigo se vaya a rendir? Y el ejemplo, México, en Colombia. También hay que decir que el crimen transnacional ha crecido y se alimenta también de la gran demanda de drogas y de las economías ilícitas, ¿no? Que están financiando el crimen organizado. Así es que no sé si es que están pensando realmente ganar o están esperando a que exista un compromiso de no agresión de estas bandas del crimen organizado y que hagan sus negocios, pero sin hacerse notar tanto, ¿no? Sin generar violencia. Quizá eso también sería otra interrogante. Y me preocupa también el papel que está esperando o que están esperando que juegue Estados Unidos también acá. Han anunciado la visita de altos funcionarios que dicen van a venir a colaborar y están pidiendo que se apruebe en la Corte Constitucional como inmunidad, privilegios, garantías al personal militar estadounidense para que pueda venir como personal diplomático, contratistas, exenciones tributarias y demás. Esto ya se firmó algo parecido con la muerte de Villavicencio. El FBI iba a investigar. Han pasado tantos meses y no tenemos respuesta acerca de esa muerte de ese candidato presidencial. Así es que no sé qué tan efectivos son y si es que darles todos estos privilegios para venir a hacer y deshacer en Ecuador sea la respuesta para lograr controlar la situación que está viviendo el país. Sofi, muchísimas gracias, te acompañamos, te abrazamos desde acá de Radio La Pizarra y también a todos las y los ecuatorianos. Y bueno, Alfredo Serrano Mancilla, pasaste nuevamente por tu propio programa, esto es un lujo, un honor y una alegría realmente. Yo quiero pasar el próximo sábado, pero que no tengamos ningún hecho de mierda como esto. O sea, que pueda ser porque, por ejemplo, hay un gran acuerdo entre Evo y Lucho. Llámame la semana próxima, Bahía.
¿Estás O queriendo sea, decir ¿no? algo? ¿Sabés algo? Bueno, es una indirecta, no, ya quisiera yo saber algo de eso. O sea, eso es Gaby la única que nos puede contar todo este tipo de cosas. Bueno, os mando un fuerte beso, abrazo a todo el equipazo de la pizarra. La verdad que me da mucho gusto verles. Como ya la gente que nos escucha sabrán que no estoy de vacaciones del todo, aunque esté un poco ausente en la pizarra. Nosotros seguimos trabajando. Y para seguir entendiendo el tema este, escuchen a Gustavo Petro. Porque, como bien decía Sofía, lo que está pasando en el Ecuador también depende de dónde se consume la mayoría de este tipo de drogas que alimenta el poder económico del narcotráfico y no suele ser en Latinoamérica, sino en Norteamérica. Así que con esto os dejo, buen programa y ya veo que la están pasando bien porque tienen carita, decía Alfredo, se va, ya no nos jode con los tiempos. Bueno, un besito fuerte para todas y todos. Gracias, Alfredo, por pasar por acá. Te extrañamos y te estamos esperando también para cuando vuelvas. Así que seguimos en Radio La Pizarra, que ahora viene la Yapa. Tenemos partidos ambientalistas de la mano de Leandro Álvarez y Flavia Fioro. Continuamos en Radio La Pizarra y ahora vamos con un bajo la tiza, una investigación que hizo Leandro Álvarez. ¿Quién más para hacer esta investigación que él? Que son partidos ambientalistas. ¿De qué se trata este movimiento? ¿Cómo surge? Bueno, vamos a ver qué pasa con los partidos ambientalistas que están en auge, ¿no? Bueno, ya arranco y Bahía me acusa de verde, ¿no? Ya tan pronto. Bueno, sin dudas el ambientalismo en estos últimos tiempos es una de las causas que más moviliza a las juventudes politizadas del siglo XXI en el mundo. De hecho, podemos decir que algunos teóricos de la extrema derecha hablan del ambientalismo como una de las patas de ese llamado marxismo cultural, ¿no? Entre comillas, bueno, una teoría muy pobre en los papeles académicos, pero bueno, mucho más allá de Greenpeace, de Greta Thunberg y de su irrupción en la escena pública, hay movimientos sociales ambientalistas a lo largo y ancho del planeta. Junto al feminismo, el ambientalismo se convirtió en una agenda muy, pero muy movilizadora de los últimos tiempos. Y es una bandera que la izquierda de a poco también del mundo ha ido tomando. Politizar el ambientalismo también es uno de los grandes temas en discusión en este entorno. Lo mismo sucedió con el feminismo y también son preguntas que se hacen si está bien que que el ambientalismo tome color partidario, que se constituya un partido específicamente ambientalismo. ¿Se puede hacer converger el ambientalismo con este sistema de capitalismo extractivista tal cual está? Son preguntas que se hacen las sociedades a lo largo del mundo y bueno, vamos a tratar de ver en este Bajo la Tiza si qué nivel de adhesión generan estos partidos ambientalistas, estos movimientos, dónde los hay, dónde no los hay. En primer lugar, Bahía, podemos hablar de una federación de partidos verdes. Creo que en su momento cuando hicimos las famosas Sí, me internacionales, acuerdo. Pero ah, estaba la vegana, pero no me acordaba del ambientalista. exactamente, está así como está la Internacional Socialista, así como existió en su momento la Comintern, la Internacional Comunista. También hay una federación de partidos verdes, por ejemplo, la Federación de Partidos Verdes de las Américas, que es una federación compuesta por partidos, por 14 países, por 14 partidos de 14 países de América, que a su vez integra el Global Greens, que es la famosa internacional verde que agrupa todas las federaciones de partidos verdes a lo largo y ancho del mundo, en Europa, en Asia y Oceanía, en África, y claro está, en América. Hoy cuenta esa internacional con más de 100 partidos, más de 400 parlamentarios que se plegaron a la Global Greens Charter, que es el programa de la internacional. Es decir, los partidos verdes del mundo que se han adherido a esta internacional adhieren también a un programa a nivel internacional, así que están bastante organizados. ¿Quiénes son los principales, digamos, los Precursores. primeros, ¿no? Los Claro, los precursores, pioneros. exactamente. Podemos hablar de los alemanes, ¿no? De los verdes en Alemania. Sin duda es una de las precursoras del ecologismo político partidario,
es Petra Kelly, que dio vida a Die Grünen, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, en fin, podemos decirle los verdes de Alemania. Eh, Luego conformaron Alianza 90, Die Grünen, los verdes, con la unificación del Partido Verde de la República Democrática de Alemania. Recordemos, Alemania dividida occidental-oriental, cuando se unifica, ahí también se unifican los verdes, y presentaron lista por primera vez en las elecciones los verdes occidentales en las elecciones por el Parlamento Europeo en 1979. Así que vienen de larga data militando la causa del ambientalismo partidario. Siempre estuvieron rondando el dígito de las elecciones, sin embargo, desde 2017 y luego mucho más desde el 2021 crecieron muchísimo, y de hecho en las elecciones federales de 2021 lograron ubicarse terceros detrás de dos partidos tradicionales en el sistema político alemán, como la socialdemocracia y la CDU de Angela Merkel. Sí. Lean, no, te quería preguntar, en América Latina, porque no tenemos tanto tiempo, ¿cuáles son las corrientes? Porque tenemos, por un lado, a Gustavo Petro con toda su impronta verde, que me parece que es de las que yo recuerdo, por lo menos una de las más importantes en los últimos años. Recuerdo el discurso de la ONU que lo manifiesta concretamente, y por otro lado, los negadores del cambio climático, ¿no? Sí, así es. Como bien vos decías, en América Latina han crecido bastante, sobre todo podemos hablar primero en primer lugar de Brasil, que en 1986 se fundó el Partido Verde de Brasil, con referentes y militantes como Carlos Meade, como Fernando Graveira. Recordemos que el Partido Verde en un principio, a principios de este milenio, apoyó a Lula da Silva para las elecciones presidenciales. Luego, su momento de mayor estrellato fue con la candidatura de Marina Silva en 2010, que provenía de las filas del PT, fue senadora y ministra de Medio Ambiente durante el primer mandato de Lula. Ahora actualmente es ministra de Medio Ambiente, pero en su momento había roto la relación con el PT y presentó su propia candidatura presidencial con un discurso full ambientalista en nombre de la protección del Amazonas. Salió tercera en su momento, 19%, sacó casi 20 millones de votos, así que el ambientalismo ahí tuvo un lugar muy fuerte en Brasil. Y luego está, como bien vos decías, Colombia, que Flavia nos puede explicar un poquito mejor. Sí, efectivamente, ahí para hablar un poco de Colombia vamos a hablar de quien está ahora en el gobierno, Gustavo Petro y Francia Márquez, porque si bien hubo partidos, ¿no? Partidos verdes, partidos ambientalistas, la realidad es que apenas lograban, por ejemplo, el 4%, las elecciones no llegaban a ser un número mayor, pero sí apoyan estos partidos a quienes están ahora en el gobierno, por lo que decía esto Bahía de que tienen una política ambientalista que quieren llevar adelante. De hecho, que esté Francia Márquez en el poder es importante porque ella es militante ambiental y claramente es una de las que impulsa todo el ambientalismo dentro de Colombia. No sé si recuerdan, pero en febrero de 2023, el presidente colombiano Gustavo Petro presentó el Plan Nacional de Desarrollo, que básicamente es el plan que guía su mandato hasta el 2026, que es lo que quiere hacer, sus lineamientos. Y a diferencia de otros gobiernos, como por ejemplo el que tenemos acá en Argentina, gran negador del cambio climático, por primera vez se le da mucha importancia en este plan al medio ambiente. Algunos de los temas, por ir rapidito, son ordenar el territorio alrededor del agua, buscar cómo adaptarse al cambio climático, o sea, reconocerlo ante todo, otorgar concesiones de aprovechamiento de recursos naturales en baldíos de la nación o en reservas forestales. Y también algo que quiere llevar adelante Gustavo Petro y su gobierno es no otorgar más concesiones de carbón a gran escala y a cielo abierto. Así que, como decía Bahía, ahí va un poquito de las políticas de Gustavo Petro en pos del ambientalismo. Bien, yo me pongo a pensar un poco en función de los partidos o de los gobiernos antiambientalistas, porque es un poco como la inflación, ¿no? Cuando vas al kiosco y el alfajor está a 400 pesos, bueno, hay inflación. Nadie puede negar que el cambio climático existe, digamos, y que hay que hacer y que generar políticas para transformar o poder paliar un poco los fenómenos naturales, y me parece importante que sea agenda de los gobiernos. Por lo cual es un poco preocupante la negación, porque me parece que es algo tan evidente que es al menos polémico. Lean, ¿cómo le fueron a los partidos ambientalistas en las elecciones?
Bueno, en primer lugar, podemos decir, como bien dije anteriormente, que en Alemania les fue muy, pero muy bien. A día de hoy conforman gobierno junto a la socialdemocracia eh, y se constituyeron casi como una tercera fuerza. Ahora están un poco en declive en comparación con la extrema derecha alemana, que parece que crece bastante. Pero en Latinoamérica tuvo una escasa performance, buena performance. La verdad es que no, más allá de Marina Silva saliendo tercera en aquellas elecciones, por ejemplo, el Partido Ecologista Tierra y Libertad sumó el 0,45% de los votos en las elecciones de Perú. En Uruguay el Partido Ecologista logró el 1,38% en 2019. En Paraguay el Partido Verde 3,24% en 2018. En Argentina un dirigente de Greenpeace como Cali Villayonga blanqueó, se metió en Cambiemos y fue diputado por tal partido. Y si bien el Frente Unión por la Patria, a través de sus más jóvenes dirigentes, sobre todo Patria Grande, Juan Grabois, expresan ciertas inquietudes por temas ambientales, es más una bandera del FIT, del Frente de Izquierda de Unidad, el ambientalismo. Y más allá de estas expresiones político-partidarias, en Argentina está creciendo mucho también el movimiento Jóvenes por el Clima, que recluta cada vez más en militancia joven, y veremos en qué posturas políticas deriva. Bien, seguiremos también cómo vienen los partidos ambientalistas en las elecciones de América Latina, que es una agenda que deberían tomar todos los gobiernos porque es fundamental, ¿no? Y también cómo estos nuevos partidos se conforman y se unen a gobiernos progresistas, como por ejemplo el de Gustavo Petro, que lo viene impulsando desde el primer día. Ahora vamos a ir con Crismar Lujano en el próximo bloque, que nos va a traer a Biden, que ya hablábamos de los políticos más 70, en Cada Loco con su tema. En Radio La Pizarra, siento que hace un montón de tiempo que no hacemos un Cada Loco con su tema, que hace mucho, mucho tiempo que no analizamos estos personajes de la política latinoamericana y no latinoamericana, y para eso está Crismar Lujano, que nos va a traer a Biden, este político más 70, presidente de Estados Unidos. Bueno, Bahía, no sé qué tantas cosas no conozcamos de un personaje como Biden, presidente de, bueno, uno de los países más influyentes en el mundo, para bien o para mal. Y la verdad es que, bueno, empezar por decir que es escorpiano. Es de noviembre, nació en noviembre, vamos con ¿Y contenido importante de una vez. eso qué significaría? ¿Qué Pues, análisis hacemos del no, bueno, escorpiano? bueno, no se levante la Tienen mala mano. prensa los escorpianos, ¿no? ¿Quién es escorpiano Pésimo, aquí? segundo peor signo de Rencorosos. la historia. Dicen que son rencorosos. Dicen, no sé. La parte de Bueno. astros de cuando no está Alfredo. Bueno, sigamos. Eh, es el hijo mayor de una familia católica, tiene una hermana, tiene dos hermanos, tiene ascendencia irlandesa, hugonota inglesa y francesa. Así que bueno, tan así como local de Estados Unidos tampoco es, como para tenerlo presente. Curiosidades sobre su juventud. Bueno, a Biden, como a la gran mayoría de los estadounidenses, le gustaba jugar béisbol y supuestamente era un corredor muy destacado. Y también le gustaba jugar el fútbol americano y lo hizo así durante la escuela secundaria, que por cierto no era muy buen estudiante, de hecho fue mal estudiante, lo que sí es que tenía la vena política desde muy joven porque fue presidente de la clase en sus años junior y senior, así que bueno, por ahí se le veía ya más o menos por dónde iban los tiros. Estudió derecho, así que es abogado de profesión y luego pues hizo una carrera doble en historia y ciencias políticas. Estos conocimientos, bueno, le han llevado a ocupar una de las sillas más importantes o la más importante en Estados Unidos. Sabemos que inició su carrera muy, muy, muy joven, ya recién cumplido los 30 años, se había juramentado para ser, por un escaño del Senado de Delaware, o no, del estado de donde es él, y hay una cuestión, un hecho que marcó su vida a muy temprana edad, justamente por este tiempo, y es que unas semanas después de su victoria como senador, pues su familia en ese entonces sufrió un grave accidente de tráfico mientras él estaba, bueno, en Washington trabajando.
su esposa de ese entonces, Neila, y los 3 hijos del matrimonio volvían de comprar como un árbol de Navidad cuando un camión que transportaba pues alimentos chocó el lateral del auto de su mujer. Así que la mujer, su esposa y su hija pequeña, bueno, 2 hijas pequeñas murieron en ese trágico accidente que, bueno, marcó la vida de Biden de manera trágica, ¿no? No lo sabía, no No, tenía ese dato, una tragedia total. Y además imagino cómo impacta en la vida de una persona semejante acontecimiento, ¿no? Y en función de eso, ¿cuáles son sus gustos? ¿Qué le gusta hacer? ¿Sus preferencias? bueno, justamente porque lo sabemos que los hijos de Biden, de los que se conocen, por ejemplo, Hunter, es que es bien polémico, estuvo también presente en este accidente y fue gravemente herido, ¿no? Sobrevivió, como sabemos, el spoiler. Pero una curiosidad de este accidente es que, según se dice, pues él no trabaja ningún 18 de diciembre, digamos, en honor y recuerdo a su esposa y, bueno, a sus hijas, ¿no? Entre los placeres, ay, y esto es una cuestión bastante curiosa, yo no sé, a ver, levante la mano a quien le gusta el helado, por ejemplo. ¿A quién Porque no? Pero a quien sería, no, sí, más bien, a quien no le gusta el helado. Y es que, pero aparentemente para Biden es el placer culinario más importante. O sea, él dice y declaró en 2016 lo que banco, lo no banco. bebe, no fuma, pero come muchísimo helado. Al punto ¿Sabemos que el gustos? helado formó parte de su campaña electoral. em, cuando era aspirante a presidente y se gastó miles de dólares comprando helados de una firma muy famosa para ser entregado a sus donadores en forma de gracias, digamos, ¿no? No Así lo que puedo creer. Populista, un redistribucionista de helado. Está esta muy bien, distribución. mientras que no sea de menta granizada, como se le ocurre a algún aberrante por ahí, lo bancamos a Una Biden con el aberración. helado. Sí, no, Creo todo que un caramelo. despropósito. Creo que, a ver, no sé, ¿cuál es el helado favorito de todos ustedes? El mío, Chocolate, dulce de leche. dulce de leche, bueno, sí, caramelo. Banana Rompasas, me split. encanta rompasas. Está Ron rico. Chocolate pasa amargo. raro. ¿Gaby? ¿Fla? Yogurt, ¿Yogur? Yogur. yogurt. Sí, me encanta el helado de yogur. Ay, nunca O lo sea, probé. leche, pues, el helado de leche. Qué bueno. ¿Y qué más? ¿Qué más le gusta hacer a Biden? Ay, a ver, la música para que nos anotemos los gustos, porque viste que Obama siempre saca su lista como anual de gustos de música. Shakira salió en la lista este año, así que le digo como un dato curioso de los presidentes de Estados Unidos y bueno, dice que tiene gustos por numerosos géneros, pero entre sus artistas favoritas están The Beatles, obviamente, Joe Cooker, entre otros, y bueno, tiene gustos un poco más, digamos, contemporáneos como Adele, como Coldplay, como Sam Smith, todos en Se inglés, puede decir, nada en español o ningún otro claro, idioma. nada Latinoamérica, pero No, se puede lo decir siento. que en la apertura le hicimos un guiño a Joe Biden porque pusimos los Beatles. Así que va el guiño al cada loco con su tema. ¿Qué más, Chris? De su rutina, porque digamos que a la gente que está esperando que hablemos mucho de política de Biden, todos lo sabemos, pero estas son las curiosidades del presidente de Estados Unidos. Y hablando, como decíamos, pues de curiosidades, ¿no? Dice que él tiene una rutina muy establecida todas las mañanas y es que comienza su rutina tomando café con su esposa, Jill Biden, la conocemos también, y empieza a trabajar a las 9 de la mañana. A ver, ¿cuántas Medio personas tienen el tarde, ¿no? lujo? Sí, un poquito tarde, Me ¿no? gusta Como dormir que... un poquito. Déjenlo, pobre. Y bueno, Me entonces parece. Sí. empieza a atender Recordemos su edad, llamaditas. Crismar. Es grande el muchacho. Bueno, es un señor grande, pero digamos que con el tamaño de responsabilidad, no sé, no le alcanzará al día, debería empezar un poquito antes, digamos por ahí 8 de la mañana. Bueno, atiende llamadas desde su oficina oval, tiene varios perros, tiene 2 perros, Champ y Major, y también están con él siempre en la oficina, así que bueno, dice que termina su jornada alrededor de las 7 de la noche, así que bueno, trabaja Ah, también, una encima jornadita. corta medio temprano. O sea, ya es una jornada bastante reducida. Bueno, ¿quién pudiera, Di- no? dice que, bueno, le gusta irse a la cama temprano, es una de sus obviedades de la edad. Yo creo que después pisados los 30 a todos nos gusta irnos a la cama muy Sí. temprano, así que no lo culpamos, pero dice que, bueno, se toma el tiempo de leer cartas, y entre otras cosas. Curiosidad, es devoto católico irlandés, por supuesto, nada de que ver con los españoles, pero hace tiempo todos los domingos religiosamente para asistir a misas
Y bueno, también le gusta desayunar después de ir a la iglesia como una cuestión rutinaria, o sea, que lo hace todos los domingos. Efectivamente, Católico Polémicas, como bu- Kennedy. católico como Kennedy. Ya sí, para cerrar, datos vi que, relevantes, sí. sí, porque Último dato. como a Trump se le conoce mucho, ¿no? Y se habla muchísimo de que Trump tiene innumerables denuncias sobre acoso debidos y entre otras cosas, pues resulta que buscando y buscando, Biden en 2019, bueno, 8 mujeres, 8, lo acusaron por toqueteos, abrazos y besos inapropiados, que yo creo que además están a la vista de todo el mundo porque quien busque un video en internet se da cuenta de que como el presidente, pues, es un poco salamero, digamos, saludando a mujeres casualmente en eventos públicos con muchísima proximidad física, digamos, y respetando el espacio privado personal de incluso de niñas, ¿no? Como siendo muy cariñoso. Y esta actitud tocona pasó de ser además una anécdota, ¿no? Algo mucho más serio cuando en marzo de 2020, en plena pandemia, qué casualidad también, una antigua asistente pues alegó que el presidente le agredió sexualmente hace 30 años en Washington. Así que todos tienen su rabo de paja, digámoslo, y no salió más nunca nada, porque bueno, todo... ¿Se pueden creer que ahorita en marzo cumplimos 4 años de la pandemia, además? Increíble, se pasó, no sé si se pasó hace 10 años o hace 1 y medio. Bueno, Cris, tenemos de todo, tenemos polémicas graves y preocupantes, tenemos gustos de helados, también salió Fernando de la Técnica a defender el sindicato de escorpianos, así que tuvimos de todo en este Cada Loco con su tema y ya estamos cerrando este chiringuito porque se va otro programa de La Pizarra. Bien, estamos cerrando este segundo programa del año 2024 de Radio La Pizarra, pero antes de dejar la palabra escrita, lean a todas las personas que le tenemos que agradecer, ¿no? Fer Saninelli en la edición de sonido, Iván Soler en la del video, estuvo Nacho Ferreira en streaming de Radio 10, Sebastián Merani en la operación técnica de Radio 10, Carlos Minango en la de Radio Pichincha, Cristina Chiesa en la producción de Radio 10 y ya llega en la continuidad Pablo Ladaga. Bien, y vamos con La Pizarra. Empiezo por Sofi. ¿Una palabra? Bueno, tengo dos, esperanza y paz también, que es lo que espero para mi país. Gabriela Montaño. Sudáfrica. Bien. Crismar Lujano. Dignidad. Lean. Furia. Furia. Fla. Picante. Voy a dejar equilibrio. Esto es Radio La Pizarra. Estamos hasta en la sopa y vinimos para quedarnos. Lo dije todo desordenado. Los vemos el próximo sábado. Con la conducción ya no sé de quién, pero seguramente con la participación siempre de Alfredo Serrano Mancilla.